Muy bien, chicos, entonces vamos a comenzar primero con la parte teórica. Vamos a ver el tema, como mencioné, del tema de álgebra. De la semana 1 comenzamos con el tema de, entonces, expresiones algebraicas y luego el tema de potenciación y radicación y por último pasamos a la parte práctica, ¿no? Vemos los ejercicios que tenemos en el material. Muy bien, chicos, entonces voy a poner la parte del chat para poderlos leer. Y vamos a iniciar entonces con el PPT. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Bien, comencemos entonces con la parte de expresiones algebraicas. Contenido de la semana 1, entonces primer tema, expresiones algebraicas. ¿Qué sabemos sobre expresiones algebraicas? Lo primero que debemos saber, ¿no? Es, nosotros cuando trabajamos o iniciamos la parte del álgebra, lo iniciamos desde el colegio, ¿no? En el colegio nos van enseñando primero a usar los números naturales, luego los números enteros, los fraccionarios, los racionales en sí, y luego trabajamos ya con los números reales, ¿no? Pero llega un momento de que para poder resolver los problemas, ¿no? Ya no, se escapa de ese tema y tenemos que comenzar a plantear incógnitas, ¿no? Y en ese momento que comienzo a plantear incógnitas en nuestras situaciones reales, entonces, por el uso de la falta de un lenguaje algebraico, nosotros vamos a comenzar a expresar relaciones al usar ya no solo números, sino también letras, ¿ya? Entonces, y ahí comienza el uso del álgebra. Comenzar a trabajar con el álgebra es comenzar a trabajar con una combinación de números y letras. Bien, por ejemplo, ahí tenemos el siguiente enunciado. Me dice, el doble de la edad que tiene Carmen. Y en ese enunciado, con toda esa información, por ejemplo, yo lo puedo traducir a un lenguaje algebraico. En este caso, la palabra edad lo voy a poner como una incógnita. ¿La edad de quién? Este va a ser un número desconocido, ¿no? Algo que todavía yo no conozco. ¿Se puede representar con una letra? Sí. Yo puedo escoger la letra que quiero representar para denotar ello. Y en este caso, puedo usar, por ejemplo, siempre usamos las letras X, Y, Z, ¿no? Pero en realidad se pueden usar cualquiera de las letras. Ahora, se expresa como, en este caso, si la edad va a estar representado por X, ¿no? La edad de Carmen va a estar representado por X, y el enunciado me afirma que el doble de la edad que tiene Carmen, entonces todo esto se va a traducir matemáticamente y algebraicamente a una frase, a una escritura de 2X, ¿no? Eso quiere decir que una situación real, una situación cotidiana, la podemos trabajar en texto, pero también lo podemos llevar o algebrizar a una expresión matemática donde se combina letras y números. En el ejemplo anterior conlleva el siguiente concepto. Uno, lo que es definir la variable. ¿Qué es una variable? Es una letra o símbolo que va a ser usado para representar una cantidad desconocida. Un ratito. Disculpen. Bien, entonces hablábamos lo que es la variable. Entonces, la variable entonces va a ser representada por una letra o símbolo que representa una cantidad desconocida. Usualmente, como dije, usamos las letras X, Y, Z. Bien, luego de eso nosotros vamos a definir entonces lo que es una expresión algebraica. Una expresión algebraica tiene que cumplir ciertas condiciones. Y estas son las condiciones que debe cumplir. Primero, es una combinación tanto de constantes y variables, de números y letras, que están relacionadas con las operaciones que nosotros conocemos, ¿no? Adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación, pero tiene que ser una cantidad finita de veces. Eso quiere decir que no toda expresión
es una expresión algebraica, ¿no? Por ejemplo, si yo comienzo a denotar 1 más x cuadrado más x al cubo y le pongo puntos suspensivos donde indica que se van a seguir sumando infinitas veces, esta no es una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque no cumple la condición de que sea una cantidad finita. Para que sea una cantidad finita, tendría que ser una combinación de letras y números, pero con una cantidad finita de términos, ¿no? Entonces, esta sí es una expresión algebraica. ¿Ok? Pero no solo tiene que ser la suma, la resta, sino cualquiera de las operaciones, ¿no? Adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. Ahora, cuando hablemos de una expresión algebraica, tenemos en cuenta de que generalmente lo vamos a denotar por una letra E o una letra, cualquier letra, pero en mayúscula, y dentro vamos a colocar paréntesis. Estas me van a indicar las variables que tiene la expresión algebraica. Por ejemplo, acá yo tengo una expresión algebraica con variable X y variable Y. Entonces, en la expresión que tengo ahí, yo tengo la variable, la combinación finita de esas letras X y Y, con los respectivos operadores. Por ejemplo, acá tengo la resta, la suma, la radicación, la potenciación, la división, ¿no? Entonces, una combinación finita de letras y números, entonces me va a dar o es una expresión algebraica. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos otra expresión algebraica, m, por ejemplo, y en este caso tiene tres variables, ¿no? La variable x, y, z. Y como ven, ahí está una combinación finita. Acá está la operación suma, resta, y por ahí hay multiplicación y respectivas potencias, potencias negativas, potencias positivas, potencias fraccionarias. Todo eso es una combinación entonces de letras y números. Muy bien. ¿Qué más debemos saber de expresiones algebraicas? Pasamos al siguiente PPT y tenemos ahí la clasificación de estas expresiones algebraicas. Y ahorita vamos a llegar a una expresión algebraica muy conocida y es la que más usamos en la parte algebraica. Primero, se clasifican en... Al clasificar primero vamos a tener en expresiones algebraicas racionales. ¿Qué es una expresión algebraica racional? Cuando todos los exponentes de sus variables son números enteros. Es decir, si yo tengo una expresión, una combinación de letras y números, por ejemplo, si yo tengo la variable x y y, los exponentes tienen que ser números enteros. Pueden ser enteros positivos, pueden ser fraccionarios, pueden ser hasta negativos, ¿no? Porque simplemente me dice una combinación de letras y números con cuyos exponentes de las variables tienen que ser números enteros. Y estas se van a dividir en dos. Las expresiones enteras, racionales enteras, y las expresiones racionales fraccionarias. A ver, pero ¿qué son las enteras? Los exponentes de las variables son enteros no negativos. Por ejemplo, la que coloqué ahí no sería una expresión racional entera. ¿Por qué? Porque en este caso está un exponente negativo. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que ser entero y no negativo. Acá no cumple porque tiene un exponente fraccionario y un exponente negativo. ¿Cómo tiene que ser entonces? Tiene que ser cuyos exponentes solamente sean enteros positivos. A esta de acá, a esta expresión, nosotros la conocemos como los polinomios, ¿no? Los polinomios tienen esta condición donde sus exponentes siempre van a ser enteros y positivos, ¿no? O puede ser exponente cero, ¿no? ¿Ok? Luego de eso tenemos lo que son las expresiones racionales, pero fraccionarias. ¿Qué sucede para que sea una racional fraccionaria? Pues debe tener al menos dice ahí, un exponente que tenga, que no sea entero o que sea negativo, ¿no? Ah, no. En este caso, esta tampoco sería, porque esta no cumple, ¿no? Tiene que ser un exponente solamente, al menos una de ellas con exponente negativo.
Por ejemplo, a esa expresión que está colocada ahí, vamos a ponerla así completa, vendría a ser una fraccionaria. ¿Por qué? Porque al menos uno de sus exponentes tiene 3 exponentes, una de ellas es entera negativa. ¿Ok? Entonces ahí muestra un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la expresión nxy, ¿sí? Es decir, la expresión n de variable x y variable y yo me fijo en todas las variables, ¿no? xy, xy, y en eso me fijo en su exponente. Exponente 1, exponente 3, exponente menos 4 y exponente 2. Esta es la que cumple esa condición, ¿no? Una de ellas es negativa, por lo cual esta es una expresión racional, fraccionaria. Bien, y aparte de las expresiones racionales, vamos a tener otro bloque donde se llaman expresiones algebraicas irracionales. Las expresiones algebraicas irracionales son las que al menos un exponente sea un número racional no entero. Es decir, puede ser una fracción o puedes escribirlo en forma decimal, ¿no? Ejemplos. Ahí tenemos una expresión algebraica, pero en este caso tiene uno de los exponentes, la variable x, en este caso tiene exponente 1/5. ¿Ok? Eso quiere decir que su exponente ahí, al ser fraccionario, lo lleva a una expresión algebraica irracional. Bien, ¿hasta ahí alguna consulta, algo que quieran saber? ¿Se está escuchando todo bien? Todo bien, profe. Ok. Como me habían notificado que no se escuchaba. Ya, entonces continuemos. Bien, ahí tenemos un ejemplo de lo que es una expresión algebraica racional entera. Me afirman que esa es una expresión algebraica racional entera. En este caso, la variable que tengo en este ejemplo es que sean la variable x y y. Entonces, x, y. Esas son mis variables. Y sus respectivos exponentes serían 6 menos m, m menos 4, m medios y 2 sobre 8 menos m. Ok, pero acá me dice y me afirma que esta es una expresión algebraica racional entera. Para que sea racional entera, toda expresión tiene que tener que cuyas variables tengan exponentes enteros, positivos, o puede dárselo caso de que sea 0, ¿ya? Esto de acá es entero, positivo o el 0, ¿no? Muchas veces lo vamos a denotar así, ¿ya? Eso es lo que indica y. Ok, entonces necesito calcular los valores de m que cumplan esa condición. Solución, entonces. Al fijarme, también yo puedo darme cuenta de que esta expresión tiene dos términos. ¿Cómo me voy a dar cuenta de cuántos términos tiene una expresión algebraica? Porque generalmente están separados, ¿no?, por un más o por un menos. Entonces, este más hace que separe a dos términos, ¿no? Tengo todo un término y tengo todo otro término. Ok, pero de esos términos y de esas variables, debo cumplir esa condición. Primera condición, que el primer exponente 6 menos m debe ser entero positivo o 0. Segunda condición, que el m menos 4 debe ser entero positivo o 0. Tercera condición, que m medios tiene que ser entero positivo o 0. Y última condición, que 2 sobre 8 menos m tiene que ser entero positivo. Ok, entonces debe cumplir las 4 condiciones. De las dos primeras, yo puedo decir que la primera, que el 6 menos m tiene que ser mayor o igual a 0. Muy aparte de que debe ser entero.
m menos 4d también tiene que ser mayor o igual a 0. Eso quiere decir que en el primer caso sale que m sea menor a 6 y en el segundo caso sale que m sea mayor o igual a 4. Pero a la vez me está diciendo que m medios tiene que ser entero positivo. ¿Qué significa que esta condición se cumpla? Que m medios sea entero positivo. Eso significa que el m se puede dividir entre 2. Por lo cual, el m tiene que ser un múltiplo de 2. ¿Qué múltiplo de 2 hay entre 4 y 6? Pues tenemos el 4 y el 6. Pero me falta que cumpla o que estos valores de acá verifiquen la cuarta condición, que 2 sobre 8 menos m tiene que ser entero positivo. Y en ese caso, no cumplen los dos, ¿no? Si yo reemplazo m con 4, primer caso, ¿qué obtengo? 2 sobre 8 menos 4 y ese es un medio. No cumple la condición de que sea entero. Y si yo reemplazo con 6, tenemos 2 sobre 8 menos 6 igual a 1. Ese sí cumple la condición de que salga un número entero positivo. Ok, entonces yo me quedo con la única posibilidad que cumple. Este es el que cumple la cuarta condición. Y en resumen, entonces, como ese es el único que cumple, ya tendría mi expresión algebraica racional entera. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplito práctico. Ahorita vamos a ver el ejercicio 1, que justamente se trata de esto. A ver, vamos a continuar viendo la parte teórica. Luego vamos a ver lo que es potenciación en los números reales. Bien, para potenciación en los números reales, lo primero que yo debo saber es la definición básica de lo que es una potenciación, ¿no? Primero tengo una expresión de la siguiente forma, donde A está denotado como la base, el n el exponente, y el resultado viene a ser la potencia, ¿no? Entonces la potencia es una combinación donde tengo una base A y un exponente n. Pero tienen que cumplir ciertas condiciones. Lo primero, la expresión de la potenciación, viene a partir de comenzar a multiplicar, ¿no? Si yo multiplico A por A, eso es lo mismo que el A al cuadrado. Yo multiplico A por A por A por A, es decir, 4 veces A, eso representa o se puede representar como A a la cuarta. Entonces, inicialmente se va a ver la potenciación como un producto de la base multiplicado n veces o n factores, ¿ya? Donde Sn tiene que ser un entero positivo y a la vez el número A, que viene a ser la base, tiene que ser un número real. Entonces, a partir de ello comenzamos a tener diferentes casos, ¿no? 2 al cubo, 2 por 2 por 2, y esto multiplicado es 8, ¿no? Y así yo puedo ver las diferentes potenciaciones, pero iniciamos con las más sencillas, ¿no? Con las potenciaciones donde sus exponentes son enteros, simplemente enteros positivos. A eso vamos a tener esta siguiente observación. Y tiene que quedar claro que cada vez que tú resuelvas y consigas una expresión de esta forma, es porque eso no está definido. No existe la 0 elevado a la 0, ¿ya? Tal vez algo hiciste mal en tus cálculos o el problema te lleva a que el resultado no esté definido. Y lo otro, una propiedad clásica, es que a elevado a la 0 siempre eso es igual a 1, donde a sí o sí tiene que ser diferente de 0. Bien, entonces iniciamos con la definición de la potencia y esto lo vamos a generalizar luego con estas propiedades y lo vamos a generalizar con el exponente para cualquier número real. Primero, el exponente negativo. Al hablar del exponente negativo, tenemos ya que el a está elevado a un número negativo. Ese menos hace que se invierta y salga 1 sobre a elevado a la n. Entonces, ya no necesariamente vamos a ver la potencia como exponentes positivos, sino también como exponentes negativos.
¿Pero qué hace ese exponente negativo? Primero lo invierte para poder desarrollar la potencia. Bien, y en este caso, el valor de la tiene que ser un número diferente de 0. Luego de eso ya viene las siguientes propiedades. Pero primero veamos un ejemplo. 5 elevado a la menos 3, no. Si yo quiero desarrollar eso, ya no lo puedo desarrollar como un producto de 5, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cambió mi definición. Lo que me dice ahora es que primero debo invertirlo. 1 sobre 5 al cubo. 5 al cubo, eso sí lo puedo representar como producto de bases, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos las siguientes propiedades. Las propiedades, en este caso el A y el B, son números reales. Y tenemos la siguiente. Producto de potencias, donde las bases son iguales, sus exponentes se escribe la base, en este caso A, y sus exponentes se suman. Ejemplo, 2 al cubo por 2 a la quinta, eso es igual a la base 2 elevado a los exponentes 3 más 5. Lo cual eso es 2 a la octava. Siguiente ejemplo, o siguiente propiedad. Tenemos ahí división de potencias de bases iguales. En este caso se escribe la base, la misma base, A, y se restan los exponentes. Bien, en este caso, el A, como mencioné, cuando tengo una parte fraccionaria y hay un denominador, ese A debe verificar que no sea 0. Ejemplo, 3 a la sexta sobre 3 al cuadrado. Entonces, al dividir, yo tengo ahí 3, la base 3, y los exponentes se restan 6 menos 2, que eso es 3 a la cuarta. Siguiente propiedad. Potencia de un producto. En este caso, se vuelve como el producto de las potencias de cada uno de los factores, ¿no? Si yo tengo A por B elevado a la N, eso es lo mismo que A a la N por B a la N, ¿no? Entonces, es como que el exponente entra a cada uno de los factores, ¿no? Bien, propiedad o ejemplo, 3 por 2 elevado al cuadrado es lo mismo que escribir que 3 al cuadrado por 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, este exponente entra como potencia de cada uno. Cuarta propiedad, potencia de una división, potencia de A entre B es lo mismo que la potencia del numerador entre la potencia del denominador, es decir, A a la N sobre B a la N, ¿no? Donde ese B sea diferente de 0. Ejemplos, 3 sobre 2 elevado a la cuarta es lo mismo que escribir, entonces este exponente 4 entra como exponente del 3 y como el exponente del 2, ¿no? Tenemos ahí como 3 a la cuarta sobre 2 a la cuarta. Quinta propiedad, potencia de potencia. En este caso, cuando tengas potencia de potencia, estos exponentes se van a multiplicar, ¿no? Entonces tenemos que la base es A y los exponentes se multiplican. Esto se puede generalizar cuando te den ejercicios donde tengas potencia de potencia de potencia. Por ejemplo, ahí la base es A y todos los exponentes se multiplican, ¿no? Si tienes más exponentes, entonces todos los exponentes al final se van a multiplicar. Pero también esta misma propiedad se puede usar para conmutar los exponentes. Por ejemplo, tengo a a la m y todo es elevado a la n, y yo puedo cambiarlos de lugar. Y ahora puedo expresar como eso es igual a la n elevado todo a la m. Como ves, cambiaron de lugar los exponentes. Ejemplos. 2 elevado al cubo y todo eso elevado a la cuarta es lo mismo que 2 elevado a la 3 por 4, ¿no? Que eso sería 2 a la 12. Otro ejemplo del mismo caso, en este caso yo voy a cambiarlos de lugar. 3 elevado a la quinta y todo eso elevado a la séptima, eso es lo mismo que escribir que 3 a la séptima, el que está afuera,
todo elevado a la quinta. Muy bien. Entonces, eso como resultado da 3 a la 35, ¿no? Porque al multiplicar los exponentes de cualquiera de las formas, 5 por 7, 7 por 5, me da 35, ¿no? Bien. Vamos a borrar. Y la última propiedad, propiedad 6, A entre B elevado a la menos n. Y entonces acá debo recordar que cada vez que yo tenga un exponente donde es negativo, se tiene que usar la forma invertida, ¿no? Primero se invierte y luego se saca la potencia. Entonces eso es lo que sucede acá. Exponente negativo y entonces el numerador y el denominador van a cambiar de lugar, ¿no? Ahora el numerador está en la parte inferior y el denominador está en el numerador, ¿no? Y el exponente que era negativo cambió de signo, ¿no? Si era menos, ahora ya está simplemente con el más, ¿no? Más n, ¿no? A ver, un ejemplo de ello. 2 quintos elevado a la menos 3. Esto es equivalente a 5 medios, ¿no? Porque primero lo invierto y elevado al cubo, ¿no? Bien, ya que estaba lo que mencionaba al inicio, que las propiedades válidas para los exponentes enteros positivos se pueden ampliar para exponentes reales, ¿no? En realidad, al inicio nosotros podríamos definir 2 al cubo como 2 por 2 por 2. Arriba lo estoy colocando. Pero en realidad ya podemos nosotros usar, por ejemplo, distintos exponentes, como exponentes fraccionarios, exponentes negativos, exponentes positivos. Es decir, no necesariamente tiene que ser entero positivo. Y eso al final se generaliza para cualquier número real. Bien, y antes de pasar, acá hay un pequeño ejemplo adicional, creo que faltó colocar, era el que mencioné, ¿no? Cuando yo tengo potencia de potencia de potencia. ¿Qué tengo en este caso? La única base es 2 y todos sus exponentes acá son 3, un sexto, menos un cuarto y elevado a la quinta. Entonces se coloca la base 2 y se multiplica cada uno de sus exponentes, ¿no? 3 por un sexto, por menos 4 y por 5, ¿no? Y el resultado sería 2 elevado a la menos 10, ¿no? Al multiplicar cada uno de los exponentes. Bien, pasemos luego entonces a un ejemplo sencillo donde vamos a usar estas propiedades. A ver, tengo menos 1 medio elevado a la menos 6 más 1 medio elevado a la menos 4 y todo esto elevado a la menos 3, pero el 3 está elevado a la 0, ¿no? Ok, me piden entonces que hay el valor que simplifique entonces esta expresión algebraica. A ver, tenemos ahí primero un signo de agrupación que agrupa estas dos fracciones elevadas a sus respectivos exponentes negativos. Y también afuera tengo el menos 3 elevado a la 0. A ver, recordando que podemos desarrollar primero esto. Mucho cuidado cuando desarrollemos esta expresión 3 a la 0 y menos 3 a la 0, ¿no? Por ejemplo, 3 a la 0 con un menos adelante es muy distinto a desarrollar menos 3 elevado a la 0. ¿Por qué? Porque al desarrollar la primera que tenemos ahí, el 0 solo está afectando al número 3. Y todo número elevado a un exponente 0, eso es 1. Esto es menos 1 porque está multiplicado por un menos adelante. En cambio, en el segundo caso, menos 3 a la 0, el 0 sí está afectando a toda la base. Y cualquier número elevado a la 0, eso es 1. Por lo tanto, mucho cuidado con los signos de agrupación. Ok, entonces tenemos la expresión t. Vamos a desarrollar esta expresión. Y como ven, lo primero que haya desarrollado es lo que está agrupado dentro del corchete. Primero desarrolló la primera fracción, menos 1 medio elevado a la menos 6. Acá recordando que el exponente negativo hace que se invierta. El 1
y el 2 cambian de lugar, ¿no? Entonces solamente va a quedar 2 en el numerador, 1 en el denominador. Con el signo delante eso es menos 2. Y el exponente ya no es 6, sino cambia a 6, ¿no? Lo mismo para la otra fracción. 1 medio elevado a la menos 4, este menos hace que se invierta, ¿no? El 1 y el 2 cambian de lugar, entonces sería 2 sobre 1, que es lo mismo que 2, y el exponente de negativo cambia, ¿no? Ahora solamente queda a la cuarta. Muy bien. Luego, ¿qué más tenemos? Cierro los corchetes y coloco el mismo exponente. Bien. Acá hay otra propiedad de los números, de las potencias y sobre todo de las potencias par, ¿no? Que se puede absorber. Si tú tienes menos 2 elevado a la sexta, esto es lo mismo que 2 elevado a la sexta. ¿Por qué? Porque un exponente par absorbe el número negativo. Pero no sucede lo mismo con un exponente impar, ¿no? Por ejemplo, menos 2 al cubo. Esto sí no puede ser 2 al cubo, porque esto es menos 2 por menos 2 por menos 2. Si multiplicas 3 veces un número negativo, queda negativo, ¿no? Y esto se vuelve 2 al cubo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el resultado es 2 a la sexta más 2 a la cuarta, lo cual ya se pueden desarrollar. Uno es 64 y el otro es 16, ¿no? 64 más 16. Y ahora puedo desarrollar con toda tranquilidad este 3 a la 0, que lo coloqué arriba, ¿no? El 3 a la 0 es el 1, ¿no? 3 a la 0, todo es número con exponente 0, eso es 1. Pero el menos que está delante, entonces se vuelve menos 1, ¿ya? Entonces tengo 64 más 16 elevado a la menos 1, y eso suma 80 elevado a la 1, lo cual es menos 1 hace que se invierta, ¿no? Sería 1 sobre 80 el resultado. Bien, ya entonces en este ejercicio ves todas las aplicaciones, todas las propiedades que se han ido mencionando, ¿no? Anteriormente. Eso es lo que se quiere, que ustedes dominen estas propiedades, que practiquen sobre todo y podamos resolver con toda facilidad los ejercicios que tenemos en el material. A ver, pero antes de pasar, nos falta un último tema, que es el tema de radicación, que esa es otra operación matemática, ¿no? Primero aprendes el tema de potencias y luego ya puedes entrar al tema de radicación. ¿Por qué? Porque sus propiedades que se trabajan en radicación son muy similares a lo que es la potencia y están relacionadas en realidad. Acá tenemos la definición de la potencia. Cuando veamos, diré de la radicación, cuando veamos la radicación o las raíces, vamos a tener esta notación matemática. En esta notación tenemos un índice llamado este n que acompaña a este símbolo. Tenemos un subradical o radicando, y toda esta operación es la raíz, ¿no? La famosa raíz. Entonces, esto se lee, por ejemplo, raíz enésima de A. ¿Qué más tenemos? Tiene que cumplir ciertas condiciones. No es que este valor n pueda ser cualquiera. Este valor n tiene que ser un número entero, ¿ya? Porque nunca vas a ver un ejercicio donde tengas, por ejemplo, raíz de índice negativo, ¿no? Eso no existe. O raíz de menos 10, ¿no? Eso no existe. O raíz de una fracción, ¿no? El índice tiene que ser entero y a la vez tiene que ser un número mayor o igual a 2. ¿Qué más se debe cumplir? Y acá está lo que mencioné, que las raíces se van a relacionar con el tema de potenciación. Y esta es la equivalencia que tú puedes trabajar en raíces y potenciación. Raíz enésima del número a igual a b, eso implica que el número a, es decir, el radicando, sea igual a b elevado al índice, ¿no? A igual a b a la n. Entonces, toda expresión con radicales lo puedes llevar, por ejemplo, si yo tengo raíz cúbica
de x igual a y, esto es equivalente a decir que x, la base, es igual a y al cubo, ¿no? Entonces, de la raíz lo puedo llevar a una relación de potencia, o al revés, ¿no? De una potenciación lo puedo llevar a su expresión racional. Ejemplo, si yo tengo x igual a y a la séptima, esto es equivalente a decir raíz séptima de x igual a y, ¿no? Usando esta definición. Ok, algo para cerrar. El valor del n, el índice cuando es par, eso te da una cierta condición o una restricción para el radicando. ¿Por qué? Porque si el índice es par, el radicando tiene que ser positivo, ¿ya? Esto de acá es muy importante porque no existen las raíces de números negativos. Generalmente vemos raíz cuadrada, raíz cuarta, pero todos los números o los radicandos tienen que ser mayores a 0. ¿Es posible que salga 0? Bueno, sí, ¿no? La raíz par de 0, eso es 0, ¿no? Ahora, pero si yo tengo, por ejemplo, raíz sexta de menos 10, esto no existe, ¿no? No es posible identificar esa operación, ¿no? En caso de que si n es par y a es positivo, yo voy a saber que la raíz siempre es positiva. Es decir, a lo que se refiere es que el resultado de esta raíz cuadrada de 2, eso es un número positivo. Raíz cuarta de 7, eso resultado es un número positivo, ¿no? Muy bien. Y pasamos ya por último a las propiedades. Ya para pasar a los ejercicios. Las propiedades de los radicandos es, primero, toda raíz, ¿no? Toda raíz de índice n se puede escribir como su forma fraccionaria. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, solamente la raíz enésima de a, esto lo puedo escribir como a elevado a la 1 sobre n. El índice pasa a dividir a un exponente, pero en la parte del denominador. En este caso tiene un exponente m, por lo cual esto va a ser raíz enésima de a la m igual a, el exponente m es el numerador, y el índice viene a ser el denominador. Primera propiedad. Siguiente propiedad. Raíz enésima de una fracción. En este caso, la raíz enésima le puede sacar al numerador y al denominador. Entonces tenemos ahí la raíz enésima de a sobre la raíz enésima de b, donde el b debe ser diferente de 0 para que esté bien definido. Luego tenemos la raíz enésima de productos de potencias. En este caso, esto va a ser igual a la raíz enésima del primero por la raíz enésima del segundo. ¿Por qué? Porque acá tengo un producto de dos factores. Entonces, a este se le saca la raíz enésima y luego a este. Entonces, raíz enésima de a a la m y la raíz enésima de b a la p. Lo cual, cada una de ellas se puede expresar con la propiedad 1. Luego tenemos la raíz enésima de a elevado a la m y todo eso a la potencia p, al exponente p. Entonces, en este caso, así como hacíamos potencia de potencia, este p y este m se pueden multiplicar o también se pueden cambiar de lugar. ¿Por qué? Porque son exponentes. Entonces tenemos la raíz enésima de a elevado a la mp, como dije, se pueden multiplicar, pero también pueden cambiar de lugar, ¿no? El m puede salir del radical sin ningún problema. Y por último, y tenemos la siguiente propiedad, la propiedad 5, la raíz de índice P, de la raíz de índice Q, de la raíz de índice R, de la raíz de índice S.
de la expresión a a la n, ¿no? Entonces, raíz de raíz, ¿no? Cuando tengo raíz de raíz de raíz, lo que se va a multiplicar ahora van a ser los índices y solamente se coloca una única raíz, pero con índice P por Q por R por S. La base no ha sido afectada, la base sigue siendo A, el radicando sigue siendo A a la N. Y ahora sí, la última propiedad, esta digamos es la más complicada se podría decir de todas, o la menos conocida, es cuando tengo la raíz enésima, por ejemplo, la raíz emésima, pero en este caso tengo de una base a la X, por ahora una raíz enésima de un A a la Y, por la raíz pésima de A a la Z. Como ves, acá hay una raíz de raíz, pero antes de calcular la raíz, todavía hay una potencia, ¿no? A la X, a la Y, a la Z. Bien, cuando tenemos este caso, lo que vas a escribir a continuación va a ser la base A, porque todas las potencias que tenemos ahí son de base A. Escribimos una única base. Ahí está. Y luego tenemos un exponente, pero el exponente que se va a colocar es un exponente fraccionario, donde el numerador va a comenzar con el exponente X. Entonces tenemos ahí, el primero es el exponente X, y luego viene el símbolo por. Luego viene el índice n, ¿ya? A continuación, entramos a la siguiente raíz. Cambiamos con el signo más. El exponente ahí es y. Continuamos y vamos a multiplicar el índice. Por último, sumamos, porque ya entramos a la última raíz, y sumamos el exponente z. Si te puedes dar cuenta, cada vez que ponemos un exponente, eso está separado por el símbolo más, ¿no? Y cada índice, índice n, índice p, va a multiplicar, ¿no? Entonces, este resultado se coloca en el exponente. X por n más y, todo multiplicado, acá me faltó el paréntesis, todo multiplicado por p, todo más z. ¿Ok? Ese es el numerador nada más. Todo eso dividido entre los productos de los índices. Es decir, los índices son M, N y P, ¿no? Desde afuera, ¿no? M, N y P. Y entonces ese viene a ser el resultado de esa expresión. A ver, vamos a ver un ejemplo. Bueno, antes de pasar, podemos ver un ejemplo pequeño de esto. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz cúbica de 2 a la menos 1. Un ejemplo pequeño. Se puede usar esto, aunque solo tenga dos potencias, como ves, pero puedo usar el mismo concepto. Acá la base son base 2. Se coloca un exponente fraccionario. Iniciamos con el primer exponente, 2. Multiplicamos con 3. Y por último restamos menos 1. Luego dividimos entre producto de índices, ¿no? Índice 2, índice 3. Y está. 2 a la 5 sobre 6. La misma propiedad. Puede ser dos bases. Acá en este había 3. O puede ser hasta 4 más, ¿no? En realidad esta propiedad se generaliza. A ver. Vamos a pasar al último ejemplo para acabar ya este PPT y pasar a los ejercicios. Este es un ejercicio clásico donde vamos a, por ejemplo, hallar el valor del x y me da x a la menos 1 elevado a la 1 sobre x, y esto es igual a 1 sobre raíz cuarta de 4. Entonces, acá
la idea es encontrar el valor del x. Muchas veces lo vamos a hallar despejando, ¿no? Cuando hacemos números o ecuaciones, generalmente es fácil. Por ejemplo, una ecuación lineal es fácil, ¿no? Porque generalmente usamos operaciones que conozco, ¿no? El -4 pasa a sumar, luego el 3 pasa a dividir y listo. Pero en este caso son expresiones algebraicas con exponentes, con fracciones o con variables, entonces es más difícil hacer el despeje. Entonces vamos a ayudarnos de otras propiedades o otras características para poder resolver dicho problema. Primero le vamos a dar la forma a la expresión x a la menos 1 elevado a la 1/4. Recuerda que x a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre x, ¿no? Ahora, acá por ejemplo, ¿por qué eleva a la menos 1? Para acomodarlo. ¿Por qué? Porque si tú ves este menos 1 va a multiplicar a este 1 sobre x y entonces hace que esto se vuelva menos 1 sobre x, ¿no? ¿Qué hace este menos 1? Hace que se invierta esto. Entonces se va acomodando. Entonces veamos la operación. Acá ha hecho una operación de la siguiente forma. Si yo solamente los multiplico, va a quedar menos 1 sobre x. Pero también había la propiedad de cambiarlos de lugar. Entonces, si yo lo cambio de lugar, tendríamos lo siguiente. X a la menos 1 elevado a la menos 1 y todo esto elevado a la 1 sobre x. Y ahora sí, aplicamos la propiedad de productos. Se puede multiplicar cuando es potencia de potencia. X a la menos 1 elevado a la menos 1 es lo mismo que 1. Por eso acá sale x a la 1. Y todo elevado a la 1 sobre x. ¿Qué más tenemos acá? El menos de acá hace que se invierta, ¿no? Que invierta el numerador con el denominador. Por lo cual sale raíz cuarta de 4. Ahora, también colocamos anteriormente que cada vez que tú tengas un exponente fraccionario, ese número x que está en el denominador, entonces va a ser mi índice de, en este caso, la base como es x, viene a ser mi radicando, ¿no? Ok, entonces la siguiente expresión se reduce a raíz de índice x de x igual a la raíz cuarta de 4. Ok, y acá lo que voy a hacer es el criterio de comparación o también es un criterio de simetría. Entonces yo puedo comparar porque tanto la parte izquierda de esa ecuación y la parte derecha tienen la misma forma. Tienen el mismo, tanto con su índice como su radicando, en ambos casos son iguales, ¿no? Acá son iguales y acá son iguales. Entonces, por un criterio de comparación, yo puedo decir al toque que x es 4. Pero si esta fuese una pregunta de examen, entonces, si solo respondes que x es igual a 4, estarías fallando. ¿Por qué? Porque raíz cuarta de 4 también se puede escribir como raíz cuadrada de 2. Y ahorita lo vamos a explicar por qué. Entonces, lo que decía, por comparación, tenemos que, lo primero, raíz de índice x de x es igual a raíz cuarta de cuarta. Pero también este criterio debe cumplirse. ¿Por qué? Raíz cuarta de 4 es lo mismo que raíz cuarta de 2 al cuadrado. Y recuerda que acá tú también puedes simplificar. Sacas mitad y acá ya va a quedar raíz de 2, ¿no? Raíz de 2 de 2. Pero no lo notamos así, ¿no? Generalmente lo notamos como solamente raíz de 2, ¿no? Sin colocar el número 2. ¿Ok? Entonces ahí, dándonos cuenta de esa operación, yo puedo comparar también a la raíz de índice x de x con raíz cuarta de 4 y con raíz cuadrada de 2. Lo cual me va a dar dos soluciones para la x. Uno que x sea 4 y que la otra x sea 2.
¿Ya? Mucho cuidado con esto. Esto es bastante usual a veces en los ejercicios donde se usa radicandos, que esto se presente, ¿no? Entonces, no es a primera vista que x sola sea 4 y ya se acabó, ¿no? Ok, entonces eso resuelve el problema y con eso finalizamos la parte teórica. No sé si tengan hasta ahí alguna consulta. Vamos a los ejercicios ahora de la semana, ¿no? Ejercicio número 1. Vamos a continuar. Bien. Ya con toda la teoría vista, entonces yo puedo ya enfrentarme a estos ejercicios. La idea es que ustedes también en su computadora y en su mesa puedan ir resolviendo estos ejercicios y me acompañen con la solución. ¿Ok? Tenemos en ejercicio 1. En su clase de álgebra, Lunier quiere hallar el valor de P para la siguiente expresión T de X, Y. Al toque yo puedo darme cuenta que las variables que tiene esta expresión son las variables X y Y. Todo lo que sea X y Y, todo lo que sea X y Y viene a ser mi variable. Pero si te das cuenta hay otras letras, ¿no? La variable, tengo la letra M y por ahí tengo la letra N y por ahí también tengo la letra P. Esas letras no son, en este caso, variables, ¿no? Simplemente son constantes que en algún momento las voy a encontrar gracias a la información que me da el problema. Ahora, ¿qué dice? Lunier quiere hallar el valor de P y justamente me doy cuenta que el valor de P viene a ser este exponente que está acá. Quiere hallar ese valor, pero sabe que esta expresión T es algebraica, racional, entera, de coeficientes enteros. Y además que la suma de exponentes es igual a 22. Si su profesor le confirma que el problema lo solucionó correctamente, ¿qué valor para P halló Lunier? Muy bien. Una siguiente información que me da el problema es que tengo una expresión racional entera de coeficientes enteros. Solamente hasta la parte algebraica racional entera. ¿Qué significa ello? A ver, ¿qué significa que la expresión algebraica racional sea entera? ¿Eso lo hemos visto? Muy bien ahí, María, que todos sus exponentes sean enteros positivos. Ah, entonces cuando yo tengo esta expresión, me fijo en los exponentes de las variables que he marcado. Todos estos exponentes tienen que cumplir la condición que sean enteros, este también P, este N y este 2. Todos los exponentes tienen que cumplir la condición que sean enteros positivos. Adicional a eso, el problema también me dice que tengan coeficientes enteros. Entonces yo me doy cuenta que está separado, acá hay una suma, acá hay una resta. Entonces acá tengo un coeficiente m, acá tengo otro coeficiente n más 2 sobre 4 y acá tengo otro coeficiente menos 4. Y acá también tengo otro coeficiente, acá hay una última suma que sería el más 1. Todos los coeficientes deben ser también enteros positivos. Muy bien. Con eso comenzamos a la resolución. Solución entonces, como esta expresión es una expresión algebraica racional entera, tiene que tener y de coeficientes enteros, debe ocurrir lo siguiente. Primero, primera condición, vamos a restringir primero por letra. Vamos a trabajar la letra M. La primera letra M que aparece, vamos a borrar ahí lo que he marcado. Está adelante es el coeficiente m. Este coeficiente por dato tiene que ser solamente entero. Eso me dice la información del problema. Siguiente. Este exponente m menos 2, al ser exponente, tiene que ser entero positivo. O este símbolo de 0 incluye que también puede ser la posibilidad de que salga 0, ¿no? Muy bien. Luego, ¿dónde más está la m? Acá, ¿no? En el exponente 5 menos m.
Ok. ¿Qué implica que m menos 2 sea entero positivo o el 0? Implica que el número ahí es entero, pero a la vez este símbolo de más significa que vaya a ser positivo. Es decir, tiene que ser la posibilidad de que sea m menos 2 mayor o igual a 0. ¿Ya? Eso me da una restricción porque en ese caso, al ser m entero y m menos 2 mayor o igual a 0, implica que m sea mayor o igual a 2. Entonces m puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4 y así, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? El siguiente exponente, 5 menos m, otro exponente, tiene que ser entero positivo. Por lo cual, entonces, ese 5 menos m tiene que ser mayor o igual a 0. A la vez que sea entero, ¿no? Muy bien. Eso implica que el m debe ser menor o igual a 5. Entonces el m solo puede ser 5, 4, 3 y así bajando, ¿no? ¿Qué implica que se den las tres condiciones juntas? Las tres condiciones juntas me dicen entonces mayores iguales a 2, menores iguales a 5 y a la vez que sean enteros. Eso me restringe la posibilidad de que el m solo sea 2, 3, 4 o 5. Cualquier otro número entero escapa de las dos restricciones m mayor o igual a 2 y m menor o igual a 5. Pero son muchas posibilidades, ¿no? Entonces, debo ver si es que hay alguna otra restricción. Entonces, ya verifiqué con este m, con este m, con este m, pero me falta este de acá, ¿no? 3m más 3 sobre 4. ¿Qué tiene que cumplir? Pues también tiene que cumplir la condición, por ser exponente, tiene que ser entero positivo. Pero hay mucho cuidado, porque es una forma fraccionaria, ¿no? 3m más 3 sobre 4 tiene que ser entero. Para que haya una división, ¿qué debe pasar? ¿Cuál de todos esos números que he encontrado cumplen que esto salga entero positivo? ¿Todos? Pues debes verificar, ¿no? Por ejemplo, si m vale 2, tú reemplazas y tienes 3 por 2 más 3 sobre 4. Esto sale 9 cuartos. Pues no cumple, ¿no? Tiene que ser entero. Si m vale 3, ¿qué tenemos? 3 por 3 más 3 sobre 4. Este sí sale 3, ¿no? 3 sí es entero positivo. Entonces el que va cumpliendo es el 3. Y vuelves a verificar con M4 y tenemos ahí 3 por 4 más 3 sobre 4, 12, 15 cuartos, ¿no? Pues ese no cumple. Y por último con M5, porque puede haber la posibilidad de que cumplan más de uno. Con M5 tendríamos 3 por 5, 15 más 3, 18, entre 4, esto sale 9 medios, ¿no? O 18 cuartos. Entonces, tampoco es entero positivo. Entonces la única posibilidad es que m sea 3. Bien, hasta ahí se acabó con los valores de m. Ya encontré el valor del m. Y vuelvo a pensar entonces ahora con los otros exponentes que están involucrados con la letra n. Entonces, ahora me debo fijar en la letra n. ¿Quién es la letra n? ¿Dónde está la letra n? Acá está como coeficiente, acá está y acá está. Entonces cada una de ellas me generan condiciones. Vamos a ordenarlas. La primera condición sería que el n, es decir, lo que está al final, el n solito debe ser entero positivo o el 0. Eso implica que va a ser n mayor o igual a 0, ¿ya? Eso también implica eso. Luego tenemos que el n-3, el primer exponente de la y, tiene que ser entero positivo. Eso implica que el n-3 sea mayor o igual a 0. Por lo cual el n es mayor o igual a 3. ¿Qué más? El exponente 7 menos n. Ese también tiene que ser mayor o igual a 0.
Eso implica que 7 menos n es mayor o igual a 7, lo cual me da que n es menor o igual a 7. Ok, de todas estas condiciones tengo que sean enteros, que sean mayores o iguales a 3, mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 7. Junto las tres restricciones y tengo solo los casos donde n sea 3, 4, 5, 6, 7. Por último, me falta verificar el último exponente, ¿no? La última condición, que n más 2 sobre 4 sea entero, porque me dice coeficientes enteros. Eso es un coeficiente. N más 2 sobre 4, coeficiente entero. Y hago lo mismo, ¿no? Lo que hice, ¿no? Reemplazo con cada uno de ellos y verifico. ¿Con cuál verifica en este caso? ¿Con todos o solo con uno? A ver, con 3, 5 cuartos, no. Con 4, 4 más 2, 6, 6 cuartos, no. Con 5, 5 más 2 sobre 4, tampoco. Con 6, 6 más 2 sobre 4, 8 sobre 4, sí, ¿no? Eso sale 2. Y con 7, 7 más 2 sobre 4, tampoco sale entero. Y con eso ya verifico que mi n vale 6, mi m anteriormente salió 3, y puedo yo reemplazarlo en toda la expresión y tener lo siguiente. T de variable x y y es igual a 3 por x a la 1 por y al cubo más 2 por x al cuadrado por y menos 4 por x al cubo por y a la p más 6 más x a la sexta por y al cuadrado. ¿Qué es lo que he hecho? Simplemente he reemplazado cada uno de los valores, ¿no? M3 acá se vuelve 3, ¿no? Acá es 3 menos 2, 1, ¿no? Solamente reemplazas y llegas a esa expresión. Bien. ¿Qué más decía el problema? Dice que la suma de exponentes es igual a 22. Entonces ahí tengo el exponente 1, el exponente 3, el exponente 2, el exponente 1, el exponente 3, el exponente p, el exponente 6 y el exponente 2. Todos esos exponentes deben sumar entonces 22. Era el último dato que daba el ejercicio. Entonces la suma de exponentes es igual a 22, sumo ellos y el resultado me da entonces ahora el valor del p, ¿no? Porque tengo 4, 7, 10, 18, 18p es igual a 22, ¿no? Esto sale 18p, 18 más p igual a 22, por lo cual p vale 4. Muy bien, entonces ya tengo el resultado que halló Lunier, ¿no? Lunier halló el valor de p, ¿no? Y ese debe ser la clave, la D. Bien, chicos, a ver, tómenle captura. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, el ejercicio número 2. No sé si tengan alguna duda. Muy bien. Vamos con el ejercicio 2. Bien, ahí tengo una expresión. En este caso tengo una expresión, dice t igual a la raíz cúbica de 3 por 2 elevado al cubo más un sexto elevado a la menos 2 menos 1 más la raíz cuadrada de 20 más la raíz cuadrada de 20 más la raíz cuadrada de 20 más y así infinitos radicandos. Infinitos radicales. Ok, hay que simplificarlo. Yo me puedo dar cuenta que, en resumen, se va a tratar de simplificar esta primera parte, porque solo son algunas operaciones sencillas, y el plato fuerte sería acá sacar cuánto es toda esta raíz, ¿no? Que en este caso tiene infinitas raíces. Ok, una vez que calcule cada uno de ellos, lo sumo y le saco la raíz cúbica. A ver, veamos el proceso entonces. Solución. Primero resolvamos lo que encerré ahí de color celeste, 3 por 2 al cubo más un sexto elevado a la menos 2 menos 1. Ok, aplicamos nuestras propiedades que conocemos ya. El 1 sexto está elevado a exponente negativo, invierte, lo cual hace que 3 por 2 al cubo, que es lo mismo que 8, ¿no? 3 por 8
el 1/6 se invierte, queda 6 al cuadrado menos 1. 3 por 8, entonces 24 menos, más 6 al cuadrado, 36, menos 1, eso da 59. Entonces la parte de color azul es 59. Bien, la parte de color amarillo, que es sombreado, tiene infinitos radicales. Este es un ejercicio también bastante clásico, donde muchas veces se ve que se está repitiendo la expresión dentro. A toda esta expresión vamos a llamarle una letra, así como definimos las expresiones algebraicas, y en este caso la vamos a llamar S, solo por conveniencia. Entonces, S es igual a 20 más la raíz cuadrada de 20 y así, ¿no? Esta raíz, recuerdan que puede pasar al otro lado como exponente, ¿no? Entonces, si yo lo elevo al cuadrado, la raíz de acá se cancela con esto. Entonces tenemos que S al cuadrado es igual ¿a qué? Se va en la raíz y solo quedaría 20 más la raíz cuadrada de 20 más la raíz cuadrada y así infinitas veces, ¿no? Este 20 pasa a la izquierda a restar. Pero lo de acá, esta raíz que tenemos dentro, tú te puedes dar cuenta que es lo mismo que expresaste anteriormente. Todo esto de acá es lo mismo que esto, porque tenemos la raíz de 20 más la raíz de 20, y acá dentro otra vez va a aparecer la raíz de 20 más la raíz de 20 y así. Entonces quiere decir que esto de acá, todo esto de acá, como tiene infinitos radicandos, simplemente es S. Lo cual entonces te va a denotar la siguiente expresión. S cuadrado es igual a 20 más S. Esa es una expresión muy conocida que es una ecuación cuadrática. Resolver ecuaciones cuadráticas, ¿no? Usando un poquito lo que sabemos de colegio, métodos de factorización o fórmula general. En este caso, vamos a hacerlo por métodos de factorización. Un método muy conocido también, el método del aspa. S cuadrado menos S menos 20 es igual a 0 y por aspa sale. Producto de extremos tiene que ser un producto en forma cruzada, es decir, producto de extremos, S al cuadrado lo puedo hacer S por S, queda S cuadrado. Menos 20, lo puedo desdoblar como menos 5 por 4, que da el producto menos 20, y luego verificar en forma cruzada que la suma sea menos S, ¿no? 4 veces S y menos 5 veces S, lo cual da menos S. Muy bien, entonces este producto es igual a 0, cada uno de los factores es 0. Ok, entonces si cada uno de los factores es 0, eso implica que S menos 5 sea 0 o que S más 4 sea 0. Lo cual me da los resultados de que S es 5 y que S es menos 4. Ahora, ¿por qué solamente queda acá si el producto de factores uno sale 5 y el otro sale menos 4? ¿Por qué solamente queda 5? Recordando que cuando tú defines la variable S, S viene a ser todo esta raíz. Y hemos dicho que cuando la raíz es par, porque esto es par, cuando el índice es par, esto siempre es positivo. Por lo cual, esta posibilidad de que S sea menos 4 es imposible. Por ello, S vale 5. Y si S vale 5, lo reemplazamos entonces en la parte amarilla. Ya tenemos, lo primero valía 59, los siguientes valía 5 y la raíz cúbica de 64, porque la suma sale 64, entonces es 4, ¿no? Y ya con ello llegamos a la respuesta. Muy bien, chicos. A ver, tómenle captura, no sé si tengan alguna duda, alguna consulta de esta parte. A capturar. Bien, entonces pasamos al siguiente ejercicio, ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Para cierto día de trabajo, Ana invierte 4M de soles en la compra de mochilas escolares
al finalizar su día de trabajo y de vender todas las mochilas, obtuvo un ingreso de R. R decenas de soles. Bien, al hablar de ingreso hay que acordarse que el ingreso es precio por cantidad, ¿no? Y justamente eso es lo que va a usar acá. Lo que invierte y la cantidad. Al final lo va a multiplicar y va a calcular entonces cuánto fue el ingreso. A ver, solución. Primero me dan que simplifique el valor del M y el valor del R, porque así voy a tener tanto lo que invierte y lo que fue el ingreso. Ok, tenemos M igual a menos 1 sobre 27 elevado a la menos 2 tercios más menos 1 sobre 32 elevado a la 2 quintos. Tengo ahí exponentes fraccionarios y sobre todo tengo un exponente negativo. Lo cual entonces resolvamos esto. El exponente negativo invierte. Si tengo menos 1 sobre 27, eso es lo mismo que menos 27. El exponente se vuelve positivo, 2 tercios, más menos 1 sobre 32 elevado a la 2 quintos. Ahí no se puede hacer nada, ¿no? Con ese exponente 2 quintos. Pero esto sí se puede resolver, ¿no? Recuerden que los exponentes fraccionarios son lo mismo que escribirlos como radicales, ¿no? Entonces, este 3 que está dividiendo pasa como radical raíz cúbica de 3. Raíz cúbica de 27, ¿eh? Elevado al cuadrado, ¿no? El exponente 2, el numerador queda como exponente. Acá igualito. 2 quintos, este 5 pasa como índice de la raíz y el numerador 2 pasa como exponente. Ahora tendrías que desarrollar cada uno de estas raíces. Raíz cúbica de menos 27 es muy conocido, eso es menos 3, ¿no? Y raíz quinta de menos 1 sobre 32 es igual a menos 1/2. ¿Ok? Ahí está, menos 3 elevado al cuadrado quedaría y más menos 1/2 elevado al cuadrado. Ahora sí, si no se acuerdan por qué sale eso, raíz cúbica de menos 27, vamos a ponerlo como un A. Recuerda que esto es lo mismo que decir A al cubo igual a menos 27. ¿Qué número elevado al cubo da menos 27? Y recuerda que menos 27 es lo mismo que menos 3 por menos 3 por menos 3. O lo mismo que decir menos 3 al cubo. Por lo cual entonces ahí te puedes dar cuenta que A valía menos 3. De la misma forma puedes pensar con la raíz quinta de menos 32. Solo si no te acuerdas, ¿no? Bien, entonces tengo menos 3 al cuadrado, que eso es 9, y menos 1/2 al cuadrado, que eso es 1/4. ¿Ya? Sumo eso, sale 37 cuartos y ya tengo el resultado de M. Lo mismo entonces tengo que hacer para el resultado de R. Pero en el problema, como me decían 4M, pues si M vale 37 cuartos, 4M vale 37. Sobre R tenemos ahí, tengo 5 a la sexta elevado a la 6 a la menos 1, más 6 a la séptima, ese 7 elevado a la cuarta, todo esto elevado a la 7 menos 4, más 5 a la séptima, más menos 5 a la séptima, más 3 elevado a la 4, esto elevado a la 5, esto elevado a la 6 y esto elevado a la 0, diré, y luego a la 6. Ok, acá recordando que tú tienes potencia de potencia, acá el exponente es 6, 6 a la 1 por 6 a la menos 1. Potencia de producto de potencias de mismas bases, los exponentes se suman. Entonces, el siguiente resultado va a ser lo siguiente. 5 elevado a la... Recuerda que acá era 6 a la 1. Eso se multiplica por 6 a la menos 1. Más, acá igualito, 7 a la cuarta se va a multiplicar por 7 a la menos 4. Ahí se está multiplicando. Más 5 a la séptima. Menos 5 a la séptima. Eso también lo mencioné. Potencia de un exponente impar. El número negativo queda y solamente se escribe 5 elevado a la séptima. ¿Ya? Y por último, acá tenemos, cuando tengas potencias de potencias, tienes que comenzar de la parte superior. Primero resuelves 0 a la sexta.
0 a la sexta, para esto, entonces 0 a la sexta es 0, pues, ¿no? Entonces por eso quedó 3 elevado a la 4, este 4 elevado a la 5 y este 5 elevado a la 0. Siguiente. Acá lo que está haciendo a continuación es multiplicar dos potencias de bases iguales. Entonces 6 a la 1 por 6 a la menos 1, los exponentes se suman. 6 elevado a la 1 menos 1, que eso es 6 a la 0. Y 6 a la 0, eso es 1. Por eso queda este resultado. Lo mismo para el siguiente, ¿no? 6 elevado a la 7 a la cuarta por 7 a la menos 4. Acá igualito, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? 7 a la cuarta por 7 a la menos 4. Se escribe una sola base, 7, los exponentes ahí, 4 y menos 4 se suman y queda 7 a la 0, ¿no? Y 7 a la 0 es 1. Por eso este resultado. Más 5 a la séptima, menos 5 a la séptima, entonces son opuestos, se cancelan. Y continuamos con esta operación y ahora comenzamos con de arriba hacia abajo de nuevo, ¿no? 5 a la 0 y 5 a la 0, eso es 1. Por eso acá quedó exponente 1. Muy bien. Seguimos con los resultados. Y queda 5 a la 1, que es 5, 6 a la 1, que es 6, acá quedó 0, y 3 a la cuarta, que eso es 81. ¿Por qué 3 a la cuarta? Porque está quedando 4 a la 1, y 4 a la 1 es 4, y entonces todo esto es 4, 3 a la cuarta, eso es 81. 5 más 6 más 81, y ya tengo el resultado de R. R vale 92. Bien, ahora sí formalicemos según el contexto, ¿no? Porque esto está ligado a un contexto. Primero que dice que Ana invierte 4M. A ver, yo puse ingreso, precio por cantidad, ¿no? ¿No? Algo en fórmulas, ingresos y precio por cantidad, el costo, el C va a ser mi costo, pero si me hablan de utilidad o de ganancia, ganancia es igual a ingreso menos costo. A ver, ¿qué tenemos de dato? Tenemos lo que invierte o el gasto viene a ser el costo, y tenemos el ingreso, que viene a ser R. Entonces, lo que invierte es 370 soles. ¿Por qué? Porque invierte 4M, que es 37, pero la frase acá, decenas, significa que esto está multiplicado por 10, ¿no? Si acá te sale 37, hay que multiplicarlo por 10, entonces invierte 370 soles. Eso es el costo. ¿Qué más tengo? El ingreso del producto de sus ventas. El ingreso de sus productos de sus ventas es 92, pero también eso está en decena de soles. Entonces, al estar en decena de soles, su ingreso es de 920 soles. Por último, si yo quiero saber su ganancia, debo hacer la operación resta. Ingreso menos costo. Entonces ganó 920 menos 370, lo cual es 550 soles. Ya, ahí entonces un concepto sobre ganancia, que la ganancia se va a obtener siempre con lo que ingresó menos lo que gastaste o lo que invertiste, ¿no? Bien, entonces ahí la clave es la B. Vamos a pasar al siguiente. Algo rapidito porque nos gana el tiempo. Igual por la demora. Problema 4. A ver, para donar al aula del colegio de su menor hijo, la señora Sofía compra 3A menos B más 1 pelotas de fulbito de precio unitario A menos B 0, ¿no? Es decir, de dos cifras, ¿no? Soles, donde A menos B son las soluciones de la ecuación 8 a la X más 27 a la X sobre 12 a la X más 18 a la X igual a 7 sextos. Si la señora Sofía paga con dos billetes y entonces paga un billete de tres cifras, ¿no? A, B más 1 y 0, ¿no? Soles, ¿cuánto dinero recibió devuelto? Bien, lo primero es saber el resultado de esta ecuación, ¿no? 8 a la X más 27 a la X sobre 12 a la X más 18 a la X igual a 7 sextos.
A ver, acá es fácil, ¿no? Primero lo que haces es multiplicar en forma cruzada. Este 6 multiplica a 8 a la x más 27 a la x. Y este 7 va a ser multiplicado por 12 a la x más 18 a la x. Bien, entonces voy a hacer un criterio de comparación si se puede o voy a agrupar, ¿no? A ver qué se puede con estas bases. Base 8, base 27, base 12, base 18. Si me doy cuenta, por ahí tengo la base 2 y la base 3 involucrada, ¿no? En cada uno de los ejemplos, de todas esas bases. Entonces voy a desdoblarlo de esa forma. El primero va a ser 8 va a ser 2 al cubo, ¿no? Recuerda que yo puedo colocar 2 al cubo elevado a la x o de frente 2 a la 3x, que es lo que ha hecho acá. 27 igual. 27 es 3 al cubo elevado a la x, entonces esto va a ser 3 a la 3x, lo que ha hecho acá. El 12 y el 18 lo ha dejado todavía ahí. Y a continuación entonces va a ser lo que es una operación de suma de cubos. ¿Qué es una suma de cubos? A al cubo más b al cubo es lo mismo que a más b por a al cuadrado menos a por b más b al cuadrado. ¿Dónde está la suma de cubos? Si yo tengo 2 a la 3x más 3 a la 3x, acá tengo una suma de cubos, porque esto lo puedo escribir como 2 a la x al cubo más 3 a la x al cubo. Entonces ahí tengo mi operación de suma de cubos. Al operar por suma de cubos tenemos lo siguiente. 6 por 2 a la x más 3 a la x. La base recuerda que este actúa como a y este actúa como b. Y tendríamos a más b, ¿no? 2 a la x más 3 a la x por 2 a la 2x menos 2 a la x por 3 a la x más 3 elevado a la 2x. Usando esta fórmula, ¿no? Solamente reemplazando con a, con 2 a la x y con b a la 3 a la x. Bien, en el otro lado voy a hacer lo siguiente. Acá tengo 7 por 12 a la x, pero 12 a la x es lo mismo que 3 por 4, ¿no? Entonces, o 6 por 2. Entonces, si yo lo pongo 6 por 2 a la x, y 18 también lo pongo como 6 por 3 a la x, entonces voy a tener lo siguiente, ¿no? Esto va a ser 7 por 6 a la x por 2 a la x más 6 a la x por 3 a la x. Común, 6. El 6 a la x sale y entonces va a quedar 2 a la x y 3 a la x dentro. Ok, esa nueva ecuación lo que va a aplicar es simplificación. Puedo cancelar dos factores, pero siempre y cuando sean positivos o sean totalmente negativos. No puede ser nunca el caso de que ese factor sea 0 y cancele. Entonces, ley de cancelación. Y tenemos lo siguiente. Cancelamos ellos y solamente me va a quedar 6 multiplicado por todo lo que está en el paréntesis, 2 a la 2x menos 2 a la x menos 3 a la x más 3 elevado a la 2x. Y en el otro lado quedó 7 por 6 a la x. Ok, ahora vuelvo a agrupar en forma conveniente y le voy a dar la forma siguiente. Todos en base 2 y en base 3. 6 por 2 a la 2x menos este 6 multiplica todo esto, 2 a la x por 3 a la x y este 6 multiplica el otro, 6 por 3 a la 2x. Igual a 7 por 6 al cuadrado a la x, ¿no? Ahora 6 a la 2x es lo mismo que 2 a la x por 3 a la x, ¿no? Entonces lo cual tenemos lo siguiente. Este 6 a la x o lo paso a restar o lo desdoblo como está acá para darme cuenta que se debe agrupar con este de acá. ¿Ya? Y en realidad, acá voy a hacer lo siguiente. Tomo esto, 2 a la x por 3 a la x, tienen la misma potencia, el mismo exponente. Entonces, coloca la base, 2 por 3, y se eleva a la x. Eso quiere decir que tengo 6 a la x, menos 6 por 6 a la x, y acá tengo 7 por 6 a la x. Ellos se pueden restar o se pueden agrupar. Entonces, lo siguiente, acá va a quedar menos 13. Luego de eso, esta de acá se puede resolver por aspa simple. 3 por 2 a la x por 2 a la 2 a la x es lo mismo que el primer término. Y acá también 6 por 3 a la x todo al cuadrado se puede descomponer como 2 menos 2 por 3 a la x por menos 3 por 3 a la x.
Y esto verifica una aspa simple. Da el término central, lo cual entonces se va a desdoblar en un producto de dos factores. Vamos a colocarlo acá, vamos a borrar estos apuntes. Y tendríamos lo siguiente, 3 por 2 a la x menos 2 por 3 a la x por 2 por 2 a la x menos 3 por 3 a la x. ¿Qué es lo que hace? Has tomado los factores de acá, ¿no? Ha copiado los factores tal cual y los está multiplicando y ese producto da igual a 0. Acá se usa la propiedad clásica, producto de factores igual a 0, al menos uno de ellos debe ser 0, o el primero o el segundo. Lo cual entonces me da como resultado que todo el primero es igual a 0, eso quiere decir que si yo lo igualo a 0, sale 3 por 2 a la x igual a 2 por 3 a la x, o todo esto igualado a 0 sale 2 por 2 a la x igual a 3 por 3 a la x. Bien, acá voy a usar un criterio de, lo voy a pasar, estos de acá los voy a agrupar, y lo mismo va a pasar, bueno, acá lo puedo multiplicar y luego comparar. A ver, en el primer caso, como dije, tengo que agruparlo. ¿Por qué? Si yo tengo 3 por 2 a la x con 2 por 3 a la x, estos 3 se pueden agrupar como 3 a la x sobre 3. Y estos 2 se pueden agrupar como 2 a la x sobre 2. ¿Qué sabíamos? División de bases iguales. Recuerda que este 2 es como 2 a la 1. Esto sale 2 a la x menos 1. Igual, ¿no? División de bases iguales. Acá tengo 3 a la x y 3 a la 1. Esto es 3 a la x menos 1. Eso es lo que ha colocado ahí. Y acá, en el otro, 2 por 2 a la x, esto es lo mismo que producto de bases iguales, se suman los exponentes, ¿no? Eso es lo que ha colocado acá. 2 a la x más 1 y 3 a la x más 1. Bien, eso quiere decir que por criterio de comparación, si son bases diferentes, los exponentes en este caso sí o sí tienen que ser 0, ¿no? Si yo tengo a la n igual a b a la n, sí o sí, en este caso, para que esto se cumpla, el n tiene que ser 0. Otra forma de verlo, el mismo ejercicio, también lo puedes hacer así. 2 a la x menos 1 sobre 3 a la x menos 1. Y acá quedaría 1. Mismo exponente, esto es 2 tercios elevado a la x menos 1 igual a 1. Pero recuerda que 1 puede ser lo mismo que 2 tercios elevado a la 0. Entonces, x menos 1 sale 0. Lo mismo para el otro. Entonces, el otro va a ser x más 1 igual a 0. Por lo cual ya me dan las dos posibilidades. Uno, que x salga 1 o que la otra salga menos 1. ¿Eso qué dice? Donde a y b son soluciones de la ecuación tal. Entonces, las soluciones son menos 1 y 1. Si las soluciones son menos 1 y 1, entonces ya tengo el valor de a y el valor del b. A vale 1 y b vale menos 1. Ok. Ahora, ¿por qué no puede ser menos 1 a y b 1? Porque no tendría sentido reemplazarlo acá, ¿no? A menos b saldría entonces, si uso esta combinación, sale 2. Si uso la otra combinación, sale menos 2, ¿no? Entonces eso no es posible, ¿no? El a menos b debe ser positivo. Por lo cual la cantidad de pelotas, la cantidad de pelotas sería 3 por a menos b más 1, lo cual sale 9. Y el precio unitario sería 20, porque eso sale 2 y 0, 20. Y también la cantidad de billetes que paga la Sofía sería 2 billetes de 100 soles, ¿no? Porque A vale 1, B más 1 sale 0, entonces eso sale 100, ¿no? Entonces la señora Sofía pagó 200. Si tú tienes que comprar 9 pelotas a un precio de 20, entonces vas a gastar 180 soles. Y si pagas 20 soles, te tienen que dar devuelto, entonces la diferencia, ¿no? 20 menos 9 por 20, lo cual sale 20 soles. Bien, ese es el resultado de la pregunta 4. A ver, tome la captura.
Vamos a colocar el resultado de la pregunta 5, algo rápido. Nos ganó el tiempo. En un laboratorio experimental, la población de bacterias M del tipo N son X y 4 elevado a la 2 a la 56 menos X respectivamente. Si la cantidad de bacterias de N es equivalente a la cantidad de bacterias del tipo M, eso quiere decir M de tipo M, pero esta cantidad de veces determina el número de bacterias. Es como si te digas, si es 2 veces, entonces se tiene que multiplicar 2 por X, ¿no? Si fuese 10 veces, 10 por X. Si fuese X elevado a la X menos 1 veces, hay que multiplicar a X por este valor de cantidad de veces que se está repitiendo. Ok, entonces esa es la ecuación que se plantea. Uno era la población de bacterias X, la otra es 4 elevado a la 256 menos X, y la comparación es que esta era esta cantidad de veces, ¿no? Una vez que yo tengo eso de ahí, simplemente era criterio de, primero, producto de bases iguales, los exponentes se sumaban, luego teníamos ahí este 4 elevado a la 256 menos x, se puede escribir como 4 a la 256 sobre 4 a la x, este 4 a la x pasaba al otro lado a multiplicar, y luego bases diferentes pero exponentes iguales, se puede escribir como 4 por x elevado a la x, ¿no? Que eso es lo que ha hecho ahí. Y luego simplemente ha hecho un artificio de elevarlo a la 4 para tener lo siguiente. Acá tengo 4 a la x, pero acá tengo x. Pero si yo lo multiplico por 4 acá, tendría base y exponente igual. Pero para que suceda eso, hay que elevarlo a la cuarta, ¿no? Por eso hizo esa elevación a la cuarta. Al elevarlo a la cuarta, entonces, acá simplemente ha hecho un acomodo, ¿no? X por 4 es lo mismo que 4x. Y este 4 ha hecho un cambio de posición. Al hacer un cambio de posición ya tengo 4 elevado a la cuarta, que es 256, por igual a 4 a la 4 elevado a la 4. X, ¿no? Comparación, criterio de comparación, y ahí ya sale 4 a la X 256, X es igual a 64, y luego reemplazando en cada una de las poblaciones tengo ahí que la población tipo M vale 64. ¿Ya? Por eso sale ahí el resultado. Ahora tomen la captura para que tengan la solución. Vamos a pasar para que solo mostrar las soluciones siguientes. Igual ahorita la voy a compartir por el chat para que la tengan. Bien, acá era un ejercicio de determinar la suma de cifras de a al cubo más a más 1, donde a era la solución de toda esa expresión. Vamos a compartirle para que tengan ahí la solución. Sí, un ratito. Sí, sí. Y ahorita voy a culminar. Entonces, ahí está la solución del ejercicio 6. Vamos a poner la solución del otro ejercicio. También acá tenemos otro. Para que quede ahí. Vamos a ponerlo acá. Listo. Y del otro problema, del ejercicio 8. Y tenemos ahí la solución. Ahí está la clave. Y la clave de las propuestas. Van ahí por... Al inicio no tuve el acceso. Y ahí están las claves que quede también por el chat para que ustedes lo tengan. Listo, chicos. Entonces, con ello debo culminar ya la clase. Más bien las disculpas del caso y espero que para la próxima sí ya pueda avanzar con normalidad, ya teniendo el acceso a tiempo, ¿no? Eso sería todo, chicos. Más bien, gracias por prestar atención y ya nos vemos entonces en la siguiente clase. Listo, chicos, cuídense. Yo sé que tienen ahorita la parte de su recreo, no quiero interrumpir esa parte. Bien, hasta luego, chicos. Entonces, yo ya me despido. Hasta la siguiente sesión.